con nuestra clase de hoy. ¿Está bien? Buenos días, Nayara. Buenos días, Valeria. No, me disculpo de nuevo por haber enviado el link un poquito tarde, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar para no perder, digamos, más tiempo, ¿no? Nuestra clase de hoy está relacionada, ¿verdad?, con nuestras otras clases que hemos estado viendo en las anteriores clases. Hemos visto sobre las plantas, ¿cierto? Hemos visto la sucesión ecológica, hemos trabajado con la cantidad de especies de plantas, sabemos que hay bastante variedad, ¿no? Ornamentales, medicinales, plantas alimenticias, plantas frutales, ¿cierto? Y este tema también va a estar relacionado, digamos, con el ambiente, con los recursos que hay en el ambiente. ¿Está bien? Entonces, nuestra sesión se va a titular Acciones para evitar la desertificación. ¿Alguna de ustedes sabe qué es desertificación, Nayara o Valeria? ¿O a qué les suena? Tal vez les suena alguna palabra, ¿no? Desertificación. ¿Qué piensan que significa o a qué palabra podría estar relacionada? Cuando se seca la tierra. Ok, muy bien, como cuando se seca la tierra. Muy bien, Valeria. A ver, ¿qué otras ideas tienen con respecto a desertificación? ¿O a qué palabra creen que la podrían asociar? ¿A qué se refiere? Bueno, si no tienen ideas, vamos Cierto. a desierto. Muy bien, a desierto. A ver, me han dicho, ¿no?, que la tierra se seca o al desierto. Entonces sí está bastante relacionado. Entonces, a ver, y si no lo tenemos muy claro, en esta clase vamos a terminar con las ideas claras con respecto a qué es la desertificación. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra meta del día de hoy va a ser proponer acciones en el cuidado de los suelos que respondan al problema de la desertificación. Es decir, en nuestra clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué es la desertificación, las causas, las consecuencias, si es un problema, si no es un problema, ¿verdad? Y respecto a eso que nosotros investiguemos, que nosotros encontremos, a lo que hemos leído, vamos a proponer acciones. Esta va a ser la tarea de ustedes. Proponer acciones en el cuidado de los suelos, ¿no? Y que están pues relacionados, ¿no?, con ese problema de la desertificación. A ver, entonces, en primer lugar, en su localidad, ¿no?, que sería, bueno, yo creo que las dos, ¿no?, vivirán en Villa María o seguro en una zona cercana, ¿verdad? ¿Hay zonas en las que hay muchas plantas o hay zonas que son tipo desérticas, como desiertos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Zona será más parecido a un lugar con muchas plantas o a un lugar que parece un desierto? Mi hija parece un lugar con muchas plantas, ¿no? Okay. A ver, vayan pensando, ¿no?, en la respuesta también a la segunda pregunta. Espérenme un ratito. Voy a ir a conectar la laptop. A ver, vayan pensando en la respuesta a la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante tener zonas con vegetación? Pues si viven en una zona desértica o en la que hay muchas plantas, ¿por qué será importante tener esas zonas con vegetación? Ahora sí. A ver, ustedes me pareció escuchar, Nayara, que tú dijiste que por donde tú vivías habían varias plantas. ¿O habían pocas plantas? Nayara o Valeria, ¿en donde ustedes viven hay muchas plantas o parece más un desierto la zona?
Hay pocas plantas. Por aquí parece que hay pocas plantas. Ok. ¿Y por qué dicen que hay o por qué piensan ustedes que ese lugar en el que viven, ¿no? Hay muchas plantas o en su defecto pocas plantas? ¿Por qué será? En el lugar donde ustedes viven habrá muchas plantas. ¿Por qué piensan que pueden crecer ahí las plantas? Si la tierra está abonada, tal vez pueden surgir más plantas. La tierra está, ¿verdad? Abonada, tal vez la tierra está cuidada, ¿verdad? Ok, de acuerdo, muy bien. ¿Y ustedes piensan que es importante tener esa vegetación, esas plantas en general, ¿no? ¿Será importante tener esas zonas con vegetación, esas zonas con plantas? Sí, porque ¿Por así qué? la tierra tiene nutrientes, nos brindan más oxígeno puro, entre otras. No, ok. Claro, digamos que todo eso podría estar relacionado, ¿verdad? Y creo que también, digamos, por sentido común, ¿no? Por instinto sabemos que las plantas son bastante beneficiosas, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué piensan que pasaría si en un lugar no pudieran crecer plantas? Fuera como todo lo que estamos hablando, pero un desierto. Claro, ¿cierto? Sería como un desierto. Y si yo no tengo las plantas que ustedes me dicen que brindan mucho oxígeno, ¿no? Que a veces también las plantas sabemos que nos dan alimento, ¿verdad? Digamos, sería una situación complicada, ¿no? Digamos, algo negativo, ¿cierto? Sí. Exacto. Entonces, a ver, vamos a ver qué ocurre en nosotros, ¿no? Con precisamente la desertificación, que es algo que afecta a la tierra. ¿Está bien? A ver, vamos. Yo tengo acá una lectura, ¿cierto? Hay dos partes de la lectura. A ver, ¿quién quiere leer la primera parte de esta lectura? ¿Nayara o Valeria? Yo, Ok, te escuchamos. ya. Ujú, te La, escuchamos. ne- la neutralidad de la degradación de la tierra. La desertificación es la degradación de las tierras que se dan en zonas áridas, Ujú, semiáridas y subhúmedas, secas, causada principalmente por las variaciones climáticas y la actividad humana, como el cambio de uso del suelo, los moléculos, los, monocultivos. los monocultivos Ujú, agrícolas en la selva, el sobrepastoreo, la tala indiscriminada, así como por incendios forestales, ujú. la, ma- la, ma- min- la minera- Minería. la minería ilegal, la la sobreexplotación de los recursos naturales, entre otros. Ujú, En la degradación, las, en la degradación de las tierras ujú. se reduce o pierde la riqueza del suelo para el desarrollo de las plantas y animales, lo que afecta considerablemente al ecosistema de esas zonas en nuestro país.
La desertificación influye en la seguridad alimentaria y en la pobreza de las zonas afectadas por esta problemática. Exacto. Por lo tanto, se requieren prácticas de manejo sostenible a las tierras, tales como la forestación, la reforestación, la siembra y cosecha del agua, los micro reservorios, el riego tecnificado, Ujú. la captación de agua en la neblina, entre otros. Ok, muchas gracias, Valeria. A ver, entonces, vamos a como recapitular o buscar las ideas principales de esta primera parte que tú has leído. ¿Está bien? Lo primero que nos dice aquí, ¿cierto? Es qué es la desertificación. ¿De acuerdo? Y lo que nos dice es que es la degradación de las tierras que se da en qué tipo de zonas. En zonas áridas, en zonas semiáridas o zonas subhúmedas secas, ¿no? Y dice por qué son causadas por variaciones climáticas, es decir, cambios en el clima y por la actividad humana, como el cambio de uso del suelo, los monocultivos agrícolas en la selva, el sobrepastoreo, la tala indiscriminada, incendios forestales, la minería ilegal, la sobreexplotación de los recursos, entre otros, ¿no? Es decir, hay muchas causas por las cuales, o muchas actividades, ¿no? Que pueden causar esta desertificación, esta degradación del suelo. Pero nosotros vamos a buscar, ¿cierto? Para que vean algunas imágenes a qué se refiere. Miren, por ejemplo, estas son algunas imágenes de la desertificación del suelo. Y como lo habían dicho antes, ¿no? Parece como un desierto, todo seco, sin vida, ¿verdad? ¿Ven? La tierra se seca tanto que incluso como que se cuartea, se hace como pequeños pedazos de tierra. Se agrietea, grieta. Claro, se agrietea, claro, se hacen grietas en el suelo, ¿verdad? Se hacen grietas, exactamente. Entonces, ¿y esto por qué ocurre? Dice, por muchas razones, ¿no? Por el cambio del uso del suelo, es decir, tal vez en un momento lo utilizaban para la cosecha de, por ejemplo, de papa, ¿no? Digamos, y luego lo utilizan para la cosecha de otra cosa, pero sin tener en cuenta si el suelo ya se recuperó, si ya vuelve a tener los nutrientes, ¿verdad? Sobreexplotan el suelo, ¿de acuerdo? O también si siempre cultivan lo mismo. A veces también es bueno variar dependiendo de las necesidades que tenga la cosecha, ¿no? Que se está haciendo. O también por otras razones que pueden ser incendios, la minería ilegal o toda actividad que puede estar relacionada con la tierra. ¿Está bien? Entonces, si no se tiene cuidado, nuestro suelo puede terminar de esta manera. Entonces, aquí dice, la degradación de las tierras se reduce o pierde la riqueza del suelo. Y nosotros creo que eso lo vemos, ¿no? De manera intuitiva. Si sabemos que la tierra se está desertificando e incluso si ve estas imágenes, yo sé que esto ya no tiene nada de riqueza en nutrientes, ya no tiene riqueza en humedad, ya no tiene esa riqueza necesaria para que siga produciendo, ¿verdad? Ya no la tiene. Y por lo tanto, si ya no tiene ni animales, digamos, si ya no tiene plantas, si ya no pueden crecer plantas ahí, pues tampoco no se van a poder criar, por ejemplo, animales en esa zona, ¿verdad? Las personas tampoco no tendrían, digamos, manera de que sigan permaneciendo en ese lugar. Entonces también ese es un problema, también es un problema. Además nos dice aquí, ¿no? Que influye en la seguridad alimentaria, es decir, si esos desiertos, esas zonas que se han desertificado, ya no pueden producir alimento, entonces
ya no es seguro que las personas puedan quedarse ahí, que se puedan alimentar o que puedan conseguir el alimento necesario para que puedan vivir. Y si son familias que solamente generan, digamos, riqueza, ¿no? A través de la agricultura, que es hacer cosecha, si ya no pueden cosechar, también, digamos, son atacadas o se vuelven pobres, ¿verdad? Se volverían pobres. Es por eso que aquí nos dice, ¿no? Hay que hacer algunas acciones para que se pueda prevenir este proceso, para que nuestro suelo no se vuelva de esta manera. A ver, listo. Eso es lo que nos dice la primera parte de nuestra lectura. A ver, Nayara, ¿tú crees que nos puedas leer la segunda parte? Nayara, ¿me escuchas? Nayara. Nayara, ¿me escuchas? Sí, Miss. Ok, ¿podrías leer por favor esta segunda parte de la lectura? ¿Qué dice? Dice, en el 2018, el Perú, ay, no veo, estimó, ya, en 2018 el Perú estimó más de 22 millones de hectáreas de áreas degradadas. A nivel nacional nos corresponde el 17,5% de la superficie del país. Para el 2030 se tiene prevista la meta de mantener o disminuir este valor. El Ministerio del Ambiente, MINA, viene trabajando en la neutralidad de la degradación de las tierras. En NDT, la NDT es una situación en que la cantidad y la calidad de los recursos de la tierra se mantienen estables o aumentan con el fin de preservar las funciones y servicios de los ecosistemas y o incrementar la seguridad alimentaria. Como parte de este trabajo se definieron muchas medidas de NDT, como el propósito de prevenir la erosión y mejorar el uso de los suelos, reducir la pérdida de cobertura de bosques y biodiversidad y promover la gestión sostenible de los recursos asociados a la tierra. A ver, ¿dónde estoy ya? Gracias a estas medidas se espera beneficiar a la población a través de mantenimiento de ecosistemas saludables, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y el desarrollo de capacidades de la población para hacer frente al cambio climático. Ok, muchas gracias, Nayara. Entonces, esta parte que nos está diciendo, ¿no? Recordemos lo que nos decía la primera parte. La desertificación es la degradación de las tierras, ¿verdad? Que es causada por los incendios, el sobrepastoreo, el cambio de uso del suelo, ¿verdad? La sobreexplotación de los recursos naturales, etc. Y esto que ocasiona que nuestro suelo se vea de esta manera, seco, árido, desierto, sin ninguna posibilidad de que crezca aquí una planta, una cosecha, de que vivan animales, ¿verdad? Eso es la desertificación. Entonces, bien, aquí nos dicen algunas acciones, ¿verdad? Nosotros podríamos reforestar, podríamos hacer siembra y cosecha del agua, que recuerden que lo vimos en alguna clase, lo vimos, ¿cierto? Maneras en las que nosotros podemos captar agua de manera natural.
digamos, para que nos ayude a que no ocurran estas cosas, ¿cierto? Que no ocurra la desertificación. Ahora, debido a que de todas maneras en algunas zonas de nuestro país ocurre, incluso aquí el Perú aquí nos informa, ¿no? Que en el Perú se estima que 22 millones de hectáreas de áreas degradadas existen, ¿no? En nuestro país, precisamente, lo que corresponde a 17,5% de la superficie del país. Es un porcentaje bastante alto, es casi la quinta parte de la superficie de nuestro país. Es muchísimo, es muchísimo. Entonces, aquí nos están, digamos, diciendo que el Ministerio del Ambiente tiene una estrategia. ¿Y cuál es? Trabajar en la neutralidad de la degradación de las tierras, el NDT. Neutralidad, no, N, degradación la D, tierras la T. NDT, neutralidad de la degradación de las tierras. Y nos dice que esto es sobre todo, ¿no? Para controlar este proceso, ¿no? De forma que ya no se degraden tanto los suelos y tanto la cantidad y la calidad de los recursos de la tierra se puedan mantener estables. Es decir, no hacer un uso excesivo, no hacer una sobreexplotación, sino que este uso se mantenga estable y el suelo puede estar siempre en un nivel saludable, ¿no? Con muchos nutrientes, que pueda ser productivo, que se pueda hacer actividades con esta tierra. ¿Está bien? Aquí diciendo con el fin de preservar las funciones y servicios de los ecosistemas. Precisamente que ya no esté así, sino que sea capaz de producir plantas y así también poder mantener a los animales que puedan producir, ¿verdad? Todo lo necesario para que nos beneficie, para que podamos vivir en ese lugar. Además nos dice, ¿no? Que busca mejorar el uso de los suelos, reducir la pérdida de cobertura de bosques, la biodiversidad, para beneficiar a la población, ¿verdad? Básicamente, a eso se refiere con neutralidad de la degradación de las tierras. A ver. Primero vamos a responder estas preguntas, ¿sí? Rápidamente, antes que se nos olvide, ¿no? Si es que no hemos tenido algo muy claro y para reforzar las ideas. Y luego vamos a ver un video muy cortito, ¿no? Acerca de la desertificación, qué lo causa, cuáles serían las consecuencias. Y también nos va a poder ayudar, ¿no? A tener algunas ideas más de cómo es que nosotros podemos prevenir precisamente este proceso. A ver, un momento. En que primero creo que vamos a ver el video para que nos quede un poco más claro y cuáles son las causas de la desertificación. ¿Está bien? Creo que así sería mucho mejor. Entonces vamos a ponerlo. Espera un momento. Voy a volver a compartir. Me avisan si se escucha. Me avisan si se escucha, ¿de acuerdo? A ver. La desertificación es uno. ¿Se escucha? ¿Se escucha el video, chicas? Nayara, Valeria. Sí, Listo. Entonces, escuchamos atentamente. Vamos a ir, a ver, voy a bajarle un poquitito. Escuchamos atentamente lo que nos dice, ¿de acuerdo? Vamos a ir parando, también vamos a ir analizando. La desertificación es uno de los mayores retos medioambientales a los que se enfrenta el planeta. Un proceso por el que, a causa de las variaciones climáticas y las actividades humanas, las tierras fértiles de zonas secas se convierten en tierras improductivas. Según Naciones Unidas, más de 24 billones de toneladas de suelo fértil desaparecen cada año. Hoy en día, 2/3 de la Tierra están en proceso de desertificación. Y si no tomamos medidas, en 2050 se perderán 1,5 millones de kilómetros cuadrados de tierras agrícolas más. Un terreno que equivale, para hacernos una idea, a la superficie de Perú y Ecuador juntos. La tala indiscriminada, la sobreexplotación de la tierra por la agricultura intensiva o el sobrepastoreo son las causas principales de la desertificación. Miren, por ejemplo, ahí ya nos están diciendo algunas causas de la desertificación, ¿verdad? Lo primero que nos dicen es la deforestación. ¿Qué es la deforestación? Nayara, Valeria.
¿Saben qué es la deforestación? ¿No tienen idea de qué puede ser la deforestación? La extracción de materia vegetal. Ok. ¿Y eso qué nos quiere decir, Valeria? La extracción de la materia vegetal. Que extraen. Claro que extraen, ¿verdad? Eso es decir, ¿no? Traduciendo lo que nos acaba de comentar Valeria, sobre todo está relacionada a la tala indiscriminada de los bosques. ¿Está bien? Nosotros sabemos que la tala de plantas es necesaria porque extraemos madera, ¿no? Sabemos que hay muchas actividades en las que se utiliza la madera o incluso la celulosa, ¿no? De las plantas. Sin embargo, toda actividad, cualquier actividad que use los recursos naturales tiene que ser controlada. ¿Por qué? Porque si no, pueden ocurrir cosas como estas, en las que básicamente cortan, ¿verdad? Cortan de manera indiscriminada un pedazo de bosque y ni siquiera se preocupan por hacer que este suelo vuelva a ser fértil, en que este suelo pueda volver a crecer plantas. ¿Está bien? Si no se hace de manera controlada, el suelo termina de esta manera, deforestada. Todos los árboles talados sin posibilidad de que crezcan nuevas plantas. De esta manera, o de esta manera, o de esta manera. ¿De acuerdo? No es algo beneficioso para nosotros, ¿verdad? Pues esto es la deforestación. ¿Está bien? Pues esta deforestación, como ustedes pueden ver, hace que el suelo también, Pero ¿no? la pantalla está pegada. Por eso hay unas ovejitas ahí. ¿Ovejitas? Unas ovejitas. Bueno, Yo creo que son las... creo que no hemos visto ovejitas ahorita. Creo que son unas ovejitas. Qué extraño, Valeria. Causa de la desertificación. Dos mascarillas para ti, para mí. Bueno, Mi mamá. pues básicamente, ¿no? En las imágenes se ve cómo de los bosques van talando los árboles, ¿verdad? Y el suelo donde se quedan los árboles talados, ¿se ve verde, se ve saludable? ¿O cómo se ve ese suelo, esa tierra? Se ve feo. Se ve feo, ¿no? En palabras sencillas, se ve feo, ¿verdad? Entonces ahí ya no va, si no se cuida, no va a poder crecer nada. Entonces por eso es que se dice que una de las causas de la desertificación es la deforestación. Ah, ya te refieres a las ovejitas del video, ok. Ahorita sí estoy viendo la grieta, la desertificación. Pero ahorita acabamos de cambiar el video de nuevo. Pero bueno, digamos, la segunda causa de la desertificación, ¿no? Según el video, también es la agricultura intensiva y el uso de fertilizantes. ¿Ustedes qué creen que es la agricultura intensiva? A ver, Nayara, Valeria. ¿Qué será la agricultura intensiva? Agricultura intensiva. ¿O qué es, a ver, agricultura? ¿Qué es agricultura primero? ¿Qué es agricultura? La agricultura es, o sea, que siembran, cosechan, Claro, alimentos. claro, muy bien. Claro, la agricultura se refiere a esta actividad, ¿no? De cosechar las plantas, cosechar frutos, ¿verdad? Utilizar la tierra de esa manera, ¿no? En las plantaciones, en las cosechas, en los sembríos. La agricultura se refiere a eso, está relacionada a eso. Ahora, ¿qué será la agricultura intensiva? A ver, ¿qué es algo? ¿Cuándo decimos que algo es como intenso? Porque dice intensiva. Cuando la agricultura intensiva es que
siembran, cosechan, siembra, cosechan y no le dan tiempo a la tierra a reponerse y no le da tiempo a nutrientes. Ujú, exacto. Creo que lo has dicho muy bien, ¿no? La agricultura intensiva, ¿no? Cuando decimos algo intenso, es decir, lo que se da como de manera excesiva, ¿cierto? De manera excesiva. Y como tú dices, ¿no? Es cuando en una tierra precisamente siembran, cosechan, y no le dan tiempo al suelo de descansar, de reponerse. Porque nosotros sabemos que cuando sembramos, ¿cierto? Para que las plantas crezcan, ¿qué hacen? Utilizan los nutrientes, la humedad del suelo, ¿verdad? Para que pueda crecer la planta. Entonces, si no le dan tiempo al suelo de reponerse de nuevo, es decir, que vuelva a recargarse de nutrientes, que vuelva a tener la humedad necesaria, al final es como si estuvieran extrayéndole sin parar todos los nutrientes, toda la humedad, todo lo que lo hace vivo y saludable, que al final termina como un desierto, termina de esta manera, no de manera seca, que se ve como un desierto, precisamente, se ve de manera árida la tierra, cuando no lo dejan descansar. Ujú. Entonces, a eso se refiere la agricultura intensiva. Y ahora, la siguiente causa que nos menciona, el sobrepastoreo. A ver, ¿qué será el sobrepastoreo? Nayara, Valeria. Que tienen exceso de animales, ¿No te escuché bien, Valeria? que tienen exceso de animales. Ok, podría ser algo relacionado con los animales. A ver, tú, Nayara, ¿qué piensas? ¿Qué será el sobrepastoreo? ¿Qué será el sobrepastoreo, Nayara? ¿Sobre qué? Sobrepastoreo, lo que dice aquí abajito. Sobrepastoreo. Ujú, Una palabra misma. ok. ¿Y pastoreo has escuchado? Pastoreo. O tampoco has escuchado antes. Pastorero. Ujú. ¿A qué les suena pastoreo? ¿A qué piensan que está relacionado el pastoreo? A ver, chicas, el pastoreo se refiere al hecho de pastar, recuerdo. Cuando las personas tienen mucho ganado, por ejemplo, aquí están las ovejitas, ¿verdad? Las ovejitas, las vacas, ¿cierto? Ellos, ¿qué hacen para alimentarse? Ellos pastan, es decir, comen el pasto, comen la hierba del suelo, ¿cierto? Eso lo sabemos, seguramente lo hemos escuchado alguna vez. Ahora se llama sobrepastoreo. ¿Por qué? Porque esta acción de comer el pasto de parte de los animales no se hace de manera controlada. Es decir, ellos van a comer, 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 no los pastores, que son los encargados de cuidarlo, ¿verdad? Sobreexplotan el suelo, es decir, dejan que sus animales coman, 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 coman de manera excesiva, y lo que termina pasando es que los animales vuelven así el suelo, miren, de tanto que han Pero que pastado. Ujú. Dime, también Valeria. algunos animales compactan el suelo. Claro, dices por lo que caminan. También con el pisoteo. También, claro, ¿no? Es por eso que tanto el traslado como el movimiento, como lo que ellos se alimentan, tiene que ser de manera controlada. Si no, terminan, miren, de tanto que pastan, de tanto que pisotean el suelo, puede el suelo terminar así, sin pasto, sin hierba, y al final, ¿quiénes son los perjudicados, no? Los animales, porque ya no tienen que comer, y las personas que cuidan de estos animales también.
Entonces, esas son las causas que nos dice el video, ¿verdad? Deforestación, la tala de árboles, la agricultura intensiva, es decir, no dejar descansar el suelo, plantar, cosechar, plantar, cosechar, plantar, cosechar, sin dejar que el suelo se reponga, usar fertilizantes y el sobrepastoreo, es decir, que los animalitos, ¿verdad? No controlar cuánto comen o cómo se trasladan y al final que la tierra termine toda seca, toda árida, sin ninguna hierba. Seguimos escuchando. Además, fenómenos meteorológicos extremos, en particular las sequías, convierten las tierras cultivables de vital importancia para alimentar a la población en desiertos. Hay una razón más, esto digamos una razón más acerca del clima, ¿verdad? Si las otras razones que vimos eran actividades que los humanos realizaban, esta razón, esta causa es algo más natural, que es el fenómeno de las sequías. Por ejemplo, miren, vamos a buscar sequías también aquí. ¿Cómo deja el suelo? Sequías. ¿Lo deja? Miren, muy parecido a las imágenes que hemos visto de desertificación, ¿verdad? Es decir, todo la tierra seca. En las sequías, ¿qué pasa? Que no hay precipitaciones, es decir, no hay lluvias. Muchos de los ríos se secan, ¿no? Por el intenso calor. En general es un fenómeno del clima, ¿verdad? Entonces, estas sequías, cuando aparecen, también, digamos, ayudan a que surja esta desertificación. Por eso la desertificación es un fenómeno letal para el planeta, ya que contribuye a la desaparición de especies tanto vegetales como animales, dando origen a escenarios de pobreza, conflictos y la migración de millones de personas hacia otros países. Además, afecta a fenómenos climáticos como la formación de huracanes, inundaciones o la contaminación del agua. Miren, ahí nos dicen algunas consecuencias que puede haber a partir Te puedo pagar de tus 50 con un gallinero. de la desertificación. Ya eso. Sí, mamá. Ya no me diga, no te debo 50. A ver. Escuchamos atentos, escuchamos atentos. Intentamos poner, si estamos del celular, tal vez el celular en silencio para que no se escuchen las vibraciones del celular, ¿de acuerdo? Listo, entonces vimos las causas hace un momentito. Aquí tenemos algunas consecuencias. ¿Qué nos dice aquí? Pérdida de diversidad biológica. ¿Eso qué quiere decir? Que se pierden especies de plantas y especies de animales. Claro, porque si en ese suelo que estamos viendo, ¿verdad? En este suelo desertificado que parece un desierto, ¿ustedes qué dicen? ¿Crecerán plantas aquí en este tipo de suelo? No, muy pocas. Y si llegan a crecer algo. Claro, ¿no? Será muy difícil, muy complicado que llegue a crecer plantas en ese lugar, ¿no? Y tal vez crece por ahí una hierbita, no, digamos, no será mucho, ¿verdad? O tal vez no crecerá mucho, tal vez ni siquiera de frutos, ese tipo de planta, ¿cierto? Entonces, si no hay plantas, ¿habrán animales en ese lugar? ¿Podrán vivir los No, animales? Tampoco, ¿verdad? Entonces es por eso que se dice que en esos lugares donde está el suelo desertificado, ¿cierto? Hay pérdida de diversidad biológica. Es decir, hay pérdida de especies porque no van a crecer las plantas y mucho menos van a vivir animales ahí. Entonces, se pierden las especies, se pierde la cantidad de animales y plantas que pueden estar en ese lugar. ¿De acuerdo? sí, acá hay algunos insectos desérticos. Sí, acá. Exacto, exacto. Entonces, a ver, sigamos pensando, ¿no? Si este lugar, ¿no? Está desertificado, si el suelo está así, o digamos que hay gente que solamente vive de la agricultura, que ya sabemos que se refiere a la cosecha, al sembrío de plantas, ¿no? De vegetales, y el suelo, por alguna razón, se vuelve de esta manera. ¿Ustedes creen que van a poder seguir viviendo de la agricultura? No, No. No, ¿verdad? ¿Podrán generar alimento? ¿Podrán generar dinero esas personas? no, No, ¿verdad? No podrán. porque los frutos van a ser, no van a ser tan sanos, porque como el suelo no tiene tantos nutrientes que se diga.
Ujú, Entonces, las frutas no van a ser tan buenas que se diga. Sí se dan. ujú. Claro, sí es que se dan, ¿no? Que sería muy complicado realmente. Entonces, es por eso que se dice que en los lugares que hay desertificación existen estas situaciones de pobreza, porque las personas que se dedican a la agricultura ya no pueden generar su sustento de vida, que era cosechar, seguramente vender esos productos o alimentarse de esos productos. Por eso genera pobreza. Ahora, imagínense, ¿no? Esas personas que no pueden generar nada, ¿no? En ese lugar. ¿Ustedes creen que se van a quedar ahí o se van a querer ir a otro sitio distinto? A querer ir a otros sitios distintos porque no hay agua, no hay Ujú. comida. Exacto, exacto. Entonces, a eso se refieren cuando dicen o mencionan las migraciones. Recordemos, las migraciones son cuando digamos, un grupo de personas, ¿cierto? Sale de su lugar de origen hacia otro lugar distinto, ¿no? Que podría ser, o en el mismo país, ¿no? Migrar, por ejemplo, de la selva a la costa, ¿no? O migrar de un país a otro país, también ocurre, ¿no? Sabemos que ocurre. Entonces, en estos lugares donde hay la desertificación, es muy probable que las familias que no pueden generar nada, al no poder cambiar esa situación, se trasladan a otro país o a otro lugar de su mismo país para buscar otras oportunidades también. ¿Está bien? Y además, otra consecuencia de la desertificación es también que, digamos, favorece el que se produzcan huracanes, inundaciones, contaminación del agua. Nosotros podremos pensarlo, ¿cómo es que se relaciona que el suelo se vuelva así con todo esto? Que recordemos que en la desertificación nosotros sabemos que no crecen las plantas, ¿verdad? No crecen las plantas. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas veces las plantas que se encuentran, por ejemplo, o los bosques que se encuentran, por ejemplo, cerca de los ríos, ¿cierto? También ayudan a que el suelo sea mucho más estable, porque las plantas tienen sus raíces, ¿verdad? Tienen sus raíces en el suelo. Entonces, al tener sus raíces en el suelo, generan que el suelo sea más firme, también tiene más nutrientes. Como que Ujú. dicen las raíces de agua. Claro, exactamente. Y se genera también como si fuera un muro natural. Entonces, cuando, por ejemplo, los bosques, los árboles están cerca de los ríos, estos ayudan a que no se generen las inundaciones porque hacen el suelo más firme, porque actúan como si fuera una barrera natural. Esto se refiere, por ejemplo, con las inundaciones. Ahora, con la contaminación del agua, se refiere a que hay muchas plantas que actúan como purificadores naturales del agua. ¿De acuerdo? Porque sabemos que los árboles no purifican, absorben, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones las plantas también ayudan a que el agua se purifique, que se limpie de manera natural. Si el lugar está desértico y no crecen plantas, entonces el agua también se va a contaminar. Y los huracanes también, digamos, de la misma manera, ¿no? Las plantas siempre van a ayudar, siempre sirven como muros naturales. Entonces, en un lugar donde no hay nada de plantas, va a haber muchísimo viento. Si alguna vez ustedes han viajado, ¿no? Y han pasado por algún desierto, ¿verdad? Seguramente se han dado cuenta que en esos lugares hay mucho viento o es probable que haya mucho viento. Entonces, también por eso, en algunas zonas podría ser que surjan huracanes. En el Perú, muy difícil, la verdad, Perú no es una zona de huracanes, pero si hay una zona en la que sí es más probable que surjan huracanes y encima está el suelo desertificado, pueden ayudar a que se ocasionen muchas más veces. ¿Está bien? A ver, miren, el video solamente dura 1 minuto 22, pero hay bastante para analizar en este video. A ver, seguimos escuchando, chicos, chicas. O la contaminación del agua. Sin embargo, los gobiernos se comprometen de aquí a 2030 a luchar contra la desertificación. Medidas como la reforestación y el abono del campo para reducir la evaporación de la humedad, una planificación responsable del pastoreo y de la rotación de los cultivos, o proteger el suelo de la erosión del viento,
podrían detener este problema y devolver la salud al suelo de nuestro planeta. Listo. A ver, antes de ver las medidas, recordamos. ¿Cuáles son las causas de la desertificación que nos ha dado el video? Nayara y Valeria. ¿Cuáles son las causas que hemos visto que tiene la desertificación? El sobrepastoreo. Ujú. ¿Cómo es que era la ¿Qué más? ¿Qué más? El sobrepastoreo, ¿qué más? los monocultivos? Claro, eso es algo que nos decía nuestra lectura, ¿verdad? Nuestra lectura nos decía eso. A ver, ¿qué más? ¿Y qué más recuerdan, por ejemplo, que el video nos decía? Las causas de la desertificación. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La tala indiscriminada. Muy bien. Entonces, miren, las medidas siempre van a corresponder a lo que causa el problema. ¿Está bien? Entonces, si yo digo que una de las causas es la deforestación, ¿no? De los bosques, es decir, la tala de árboles, ¿cuál va a ser una de mis medidas? La reforestación. ¿Eso qué quiere decir? Volver a plantar árboles en ese lugar, por ejemplo, donde yo he talado, ¿verdad? En donde yo he quitado las plantas. Otra razón más que estaba relacionada, por ejemplo, con la agricultura era la utilización de fertilizantes, ¿cierto? Esa era una de las causas. Entonces, si ese es uno de mis problemas, yo como prevengo eso, utilizando más bien abono natural. Y el abono natural se refiere, ¿no? A restos orgánicos que seguramente alguna vez han utilizado en su propio jardín, ¿no? Las cáscaras que les sobran de frutas, por ejemplo, restos orgánicos como algunas hierbas cortadas. Todo eso va a servir de abono natural. O también excremento tal vez de animales, ¿no? Como de las propias, a veces de las propias vacas en los ranchos, en las granjas se utiliza también. Otra medida está la planificación agrícola y ganadera. A ver, ¿qué causa nosotros habíamos visto que estaba relacionada con el ganado, con las ovejas, por ejemplo? Que causaba la desertificación. Nayara o Valeria. Que ellos compactaban el piso, el suelo, Claro, que con la compactaban, pero tierra. sobre todo que comían demasiado, ¿no? Digamos, o sea, no había un uso excesivo, ¿verdad? Había un uso excesivo de las hierbas por parte de precisamente el ganado, ¿cierto? Entonces, eso se refiere a la planificación agrícola y ganadera. Y además tenemos que proteger la tierra, ¿no? En contra de la erosión. La erosión, es decir, el desgaste por ocasión por producto del viento. ¿De acuerdo? Entonces, esas son algunas medidas que nos dan en el video. Pero sobre todo, lo importante es que ustedes sepan por qué es causada la desertificación y cuáles son las consecuencias. Luego ustedes van a poder averiguar otras medidas más por las cuales nosotros debemos o podemos cuidar nuestros suelos. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a responder nuestras preguntas. ¿Qué acciones del ser humano, chicas? A ver, atentas a la pregunta. ¿Qué acciones del ser humano causan la desertificación? Es decir, la degradación de las tierras, ¿no? ¿Qué acciones del ser humano causan la desertificación? Nayara o Valeria. No sé eso.
Sí lo sabes, lo hemos visto. La deforestación, Muy bien. el exceso de cultivos, así como hemos discutido que se siembra, se cosecha, siembra, se cosecha, se siembra, se cosecha. El uso de cultivo, la agricultura intensiva, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? El uso de fertilizantes, ¿cierto? Eso está relacionado al exceso de cultivo. Como quieren sobreexplotar mucho la tierra, ¿verdad? Entonces le agregan fertilizantes para que la tierra produzca y no lo dejen descansar. Por eso es que usan los fertilizantes. Pero también es una causa de que surja la desertificación. A ver, ¿qué otra cosa más recuerdan? Está la deforestación, el uso excesivo, ¿no?, de las tierras por el cultivo, el uso de fertilizantes. ¿Qué más? Sobrepastoreo. Muy bien, sobrepastoreo. ¿Qué más recuerdan? ¿Qué más recuerdan? A veces también se causaba de manera natural por un cambio climático, ¿no? ¿Cuál era ese fenómeno climatológico que hacía también que surgiera la desertificación? Valeria o Nayara. La sequía. Claro, muy bien, la sequía, ¿verdad? No se lo escucha nada. ¿Me escuchas, Nayara? No, hay que decir. ¿Tú, Valeria, me escuchas? ¿Nayara, me escucha? Sí. A ver, tal vez es el volumen de tu dispositivo, Nayara. A ver, súbele un poquito, porque Valeria me dice que sí me escucha. Bueno, intenta resolver ese problema. A ver, Nayara. A ver. Por mientras, ¿no? Seguimos respondiendo a la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿qué acciones del ser humano causan la degradación de las tierras, la deforestación, el exceso de los cultivos, el uso de fertilizantes, el sobrepastoreo? Bueno, la sequía no lo vamos a poner porque nos dice acciones del ser humano, ¿verdad? Sequía no, porque sequía es algo climatológico. ¿Y por qué estas actividades, chicas, degradan los suelos? ¿Por qué es que afecta a los suelos estas actividades que nosotros hemos colocado? Ya mis ahora se les Ok, escucha. genial. Muchas gracias. Qué bueno que ahora sí me escuchas. Ahora, ¿por qué estas acciones que hemos colocado nosotras, verdad? ¿Por qué es que afectan el suelo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué dijo la pregunta, por favor? Ok. Aquí nosotros hemos colocado, ¿verdad?, acciones del ser humano que degradan la tierra. La deforestación, el exceso de cultivo, el uso de fertilizantes, el sobrepastoreo. ¿Por qué estas acciones afectan a la tierra? Nayara o Valeria. Porque no dejan que vuelva a fluir sus nutrientes. Está bien, la idea está bien. A ver, ¿una idea más que se les ocurra? Y no se vuelve a reconstruir. Ok, está bien tu respuesta. Entonces, ¿por qué se utilizan, ¿no?, de manera indiscriminada los nutrientes del suelo o de manera excesiva, no excesiva? Ay, me pegué los dedos. No excesiva los nutrientes del suelo. No dejan, ¿no?, que se por llamarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Esto no sería, digamos, el término exacto, pero para que se entienda la idea. Además, recordemos
que nosotros no lo copiamos de manera literal, ¿verdad? Cada una lo contesta su pregunta con sus propias palabras. Entonces, ¿qué acciones del ser humano causan la degradación de las tierras? La deforestación, el exceso de cultivo, el uso de fertilizantes, el sobrepastoreo. ¿Y por qué? Porque se utiliza de manera excesiva los nutrientes del suelo y no dejan que se regenere, ¿no? Que se regeneren esos nutrientes, que se regenere el suelo para que vuelva a ser de nuevo estable, ¿no? Que se regenere. Listo. A ver, ¿por qué, chicas? La siguiente pregunta. ¿Por qué la desertificación influye en la seguridad alimentaria y en la pobreza? O en la alimentación y en la pobreza de las personas. Valeria o Nayara, ¿por qué la desertificación influye en la alimentación y en la pobreza de las personas? ¿Por qué piensan, chicas? ¿Por qué? Claro, profe, porque al suelo no tener nutrientes, las plantas no se pueden cultivar plantas y no tendremos alimentos. Claro, ¿verdad? Al suelo, al no tener nutrientes, al haberse secado, al haberse desertificado, ya no crecen las plantas, por lo cual las plantas no pueden generar alimentos, no se pueden generar los vegetales, y las personas no pueden asegurar ese alimento y además no pueden tener ingresos, si es que se dedican a la agricultura, no pueden tener ingresos por la venta de esos productos, ¿verdad? Entonces es así como la desertificación precisamente influye tanto en la seguridad alimentaria, es decir, en que realmente estar asegurados de que ese alimento les va a llegar, y en la pobreza, porque las personas no pueden tener ingreso de aquello que están produciendo, porque al final no se produce ningún alimento, ¿de acuerdo? Entonces, luego viene la Miss Ingrid, que va a hablar sobre las funciones en el trabajo remoto. Vamos a ponerle 9:40, porque ya vamos a poner ya... listo. Entonces, como estamos diciendo, ¿no? El suelo, al no tener estos nutrientes, no permite la producción, por ejemplo, de vegetales, hortalizas, etcétera, ¿no? Los productos agrícolas. Incluso podríamos decir tampoco de las ganaderas, ¿no? Porque si no hay plantas, los animales tampoco se podrían alimentar. Y lo que genera la falta de alimentos y también la falta de ingresos que puede producirse por la venta de estos productos. Entonces, así es como repercute tanto en la seguridad alimentaria como en la pobreza de las personas. Muy bien. La siguiente pregunta, chicas. ¿Qué es la NDT? ¿Qué dijimos que era la NDT según nuestra lectura? ¿Y qué ministerio la está implementando en el país? La NDT es una situación en que la cantidad y calidad de los recursos de tierras
se mantienen estables o aumentan con el fin de preservar las funciones y servicios de los ecosistemas. De los ecosistemas, ¿cierto? Entonces aquí nos dice, ¿no? La NDT significa primero neutralidad de la degradación de las tierras. ¿Y esto quién lo viene trabajando? ¿Qué ministerio, Valeria? El Ministerio del Ambiente. Exacto. Sí. Sí, Ministerio del Ambiente. Está bien, Valeria. El Ministerio del Ambiente trabaja la estrategia, ¿no? De neutralidad de la degradación de las tierras. Y como tú dices, no es una situación en la que la cantidad y la calidad de los recursos se mantienen estables. Es decir, no hay ni un uso excesivo, ni un uso, digamos, que no se aproveche realmente la tierra, ¿no? Sino que es un uso estable en el que se pueden generar las plantas, los productos necesarios sin necesidad de que la tierra se degrade, sin necesidad que la tierra se desertifique. ¿Está bien? Y así es como se aseguran, ¿no? Se preservan esas funciones de la tierra, las cuales son precisamente producir las plantas, ¿no? Y al mantener precisamente la tierra estable, se generan esos productos que hacen que las personas ya no, digamos, ya no tengan esa pobreza, ¿no? Y tengan la seguridad de que van a poder alimentarse y que pueden generar los ingresos necesarios. Entonces, a ver, NDT, neutralidad de la degradación de las tierras. ¿Qué es la NDT? De momento. Es la neutralidad de la degradación de las tierras en las que se utilizan de manera adecuada, ¿verdad? Generando un... Profe, Dime, Valeria. hay otra compañera conectada porque al parecer aquí me mandaron al que no se escucha nada. Ella dice que no se escucha, pero yo creo que es su dispositivo, porque tú me escuchas bien, ¿no es cierto? Sí. Entonces ella se ha desconectado, lamentablemente. Y hace rato también le dijimos lo mismo, ¿verdad? Que me parecía que era su dispositivo, porque tú no tenías ningún problema en escucharme. Así que bueno, si ella se desconectó, seguramente luego va a poder ver la siguiente parte, ¿no? De la grabación de la clase. Igual ya no queda mucho de clase, faltan como 10, 15 minutos nada más. Generando una situación estable, ¿no? De la Tierra, en las que nosotros sabemos, ¿no? Que se va a producir, que la Tierra va a ser capaz de producir, va a ser capaz de generar los ingresos. Es decir, se van a mantener todos los beneficios que nos da la Tierra. ¿De acuerdo? Listo. ¿Y qué podría hacer en familia? A ver, ¿tú qué crees que podrías hacer o qué podrías recomendar para que no se dé la desertificación, Valeria? Regar el suelo por las noches porque por el día lo que va a hacer más bien es secar las plantas, a tener agua y sol. Ok. Y cuidar la vegetación, no tener como hemos discutido, un uso excesivo de sembrar y cosechar. Claro. Con eso creo que se recuerda fácil, ¿no? El hecho de plantar, cosechar, plantar, cosechar. Sabemos que es un uso excesivo y eso más bien es lo que no deberíamos hacer, ¿cierto? Y también, ¿no? Podrías, por ejemplo, en vez de utilizar fertilizantes artificiales, también utilizar abonos naturales. Como tú en alguna ocasión me dijiste que hacían, por ejemplo, en el jardín de tu abuela, ¿no? Que echaban las semillitas, las cascaritas de las frutas
Incluso eso ayudaba, ¿no?, a que se generaran nuevas plantas. Entonces, utilizar también abonos naturales. Y entre otros. Por ejemplo, aquí hay algunos videos, ¿no?, que yo les he dejado también. Se los voy a compartir de todas maneras. El PPT ya con algunas respuestas que nosotros hemos tenido, ¿verdad? Para que también vean estos videos, los videos que están aquí, que también les va a dar digamos, algunos consejos, algunas recomendaciones extra acerca de cómo nosotros podemos hacer que ya no se desertifiquen los suelos. ¿Está bien? Aquí también tenemos más. Listo. Entonces, ¿de qué maneras nosotros podemos, ¿no?, evitar la desertificación a nivel regional y nivel nacional? Por ejemplo, aquí nos dan algunos consejos, algunas acciones que podríamos realizar. Por ejemplo, fertilizar los suelos para restaurar la tierra con abono orgánico, que son desechos como estiércol, paja, cáscaras, etcétera. Que también lo acabamos de decir, ¿no? Los abonos orgánicos, los abonos naturales, como el estiércol de animales, por ejemplo, tal vez si tuviéramos, ¿no?, algún conejito, ¿no? A un conejito que a veces se utiliza ese estiércol para abonar, ¿cierto? Podríamos utilizar eso, o las cáscaras de las frutas también. Dice luchar contra el viento creando cercas vivas en la chacra, evitando el pastoreo en áreas cultivadas. Entonces, por ejemplo, si conociéramos a alguien que tuviera chacra, ¿no?, sería bueno recomendarle, ¿no?, que hiciera algunas cercas vivas, porque una de las razones también de la desertificación es la excesiva cantidad de vientos. Porque el viento, aunque nosotros no pensemos, ¿no?, como el suelo no se mueve, si hay muchísimo viento, podría estar horas siendo golpeado por el viento. Y aunque a nosotros no nos parezca mucho, si esto es de manera constante y repetitiva, al final también el suelo se va gastando, se va desgastando. Entonces eso también lo afecta. Y además, aquí nos dice evitar el pastoreo en áreas cultivadas. A ver, ¿qué era el pastoreo, Valeria? ¿Qué dijimos que era el pastoreo? Como ganadería. Ujú. Claro, Ajá. cuando los animales comen el pasto, ¿verdad? Entonces aquí dice evitar, eso. Cuando los animales comen el pasto y lo hacen de manera excesiva, ¿no? Incluso tú dices, ¿no?, algo extra es que también pisotean el suelo, ¿cierto? Entonces, evitar el pastoreo en áreas cultivadas también es otra manera en la que podemos evitar la desertificación. Y además, reforestar con árboles locales. Sabemos, si uno de los problemas que genera la desertificación es la deforestación, es decir, la tala de árboles, una medida para ayudar a que esto no suceda es volver a plantar los árboles, reforestar. Y además, no reforestar con cualquier planta, sino plantas que sepamos que realmente están adaptados a ese tipo de tierra. Es decir, que sean del lugar, ¿no?, que sean del lugar en el que estamos plantando. Entonces, estas son algunas acciones, ¿no?, que pueden ayudar a evitar este proceso de desertificación. Tú también puedes buscar muchas más acciones, ¿no?, por internet. Hay videos también que nos hablan sobre algunas acciones contra la desertificación. Y la tarea va a ser la siguiente, ¿está bien? La tarea va a ser la siguiente, porque hasta ahí termina nuestra clase. Ahora, ¿cuál es la segunda parte? La tarea es la siguiente, Valeria. Atiende a lo que tenemos que hacer, ¿está bien? Entonces, lo primero va a ser que hagan, ¿no?, tú, Nayara y otra compañera que también está en la clase, ¿cierto?, un mapa conceptual o un mapa mental o un esquema de llaves o un dibujo incluso, ¿no?, como solemos hacer. Estas son acciones, profe. Esas son opciones, no todos, sino una de esas opciones. ¿Está bien? Ujú. Acerca de lo que hemos discutido, ¿no? La desertificación, las causas y las consecuencias y las acciones. Lo voy a colocar aquí.
desertificación, causas, consecuencias y acciones para prevenir. Entonces, en lo que tú elijas o mapa mental o mapa conceptual o esquema de llaves o los dibujos que tú quieras hacer, yo tengo que ver estas partes. ¿Qué es la desertificación? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? Y, bueno, causas y consecuencias, dejémoslo ya. Porque acciones lo vas a hacer en la siguiente parte. Entonces, tienes tu dibujo de tu esquema que tiene qué es la desertificación, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Esto me lo tienes que mandar. Una foto de esta actividad. Lo siguiente, número 2. Eso, ¿no? Tu dibujito, tu esquema, ¿no? O lo que has visto en la clase de hoy, lo vas a comentar también, ¿no? Con tu familia, lo comentas, qué saben ellos sobre el tema, si conocen alguna acción para prevenir la desertificación, ¿verdad? Para tomar algunas recomendaciones. ¿Y esto por qué lo vas a hacer? Porque la siguiente actividad es que tú escribas una lista de acciones o recomendaciones para el cuidado de los suelos. ¿Está bien? El cuidado de los suelos en general. Como hemos visto, como tú también lo has dicho, ¿no? Algunas acciones que tú misma me dijiste, ¿no? Regar el suelo por las noches, no realizar un uso excesivo del suelo, ¿verdad? Nosotros ya sabemos algunas y vamos a averiguar algunas más en internet seguramente. Al final me tienes que presentar una lista de 10 acciones o de 10 acuerdos, ¿sí? Acerca de cómo podemos cuidar el suelo de la desertificación. Y finalmente, tus reflexiones finales, ¿está bien? Entonces, repito, finalmente no repito una última vez para que quede claro. Lo que me tienes que enviar es lo siguiente. Primero, tu esquema, tu mapa o tu dibujo acerca de la desertificación, sus causas y sus consecuencias. ¿Está bien? Eso me lo tienes que mandar. Lo segundo, eso es algo ya que tú haces con tu familia, no lo socializas, lo comentas. Eso no me lo vas a mandar porque es más hacer un comentario, ¿no? Dialogar. Lo tercero es hacer tu lista de acuerdos, ¿cierto? Y eso sí me lo vas a mandar, ¿no? Tu lista de 10 acuerdos acerca de cómo podemos nosotros cuidar los suelos para que no se desertifiquen. ¿Está bien? Y por último, las preguntas, ¿no? De reflexión. Esto también me lo mandas. Tus respuestas a las preguntas de reflexión, si explicaste la importancia de las zonas con plantas, ¿verdad? Las causas de la degradación de las tierras, que sabemos que es la desertificación, si logré explicar por qué influye en la seguridad alimentaria, si propuse acciones, si escribí los acuerdos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿algo que no haya quedado claro, Valeria? ¿O todo quedó claro? Ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, está bien. Listo. Entonces, a ver, a ti también te aviso, a Nayara le avisé, el día de mañana vamos a tener nuestra clase como siempre, ¿no? A las 9, pero digamos algo nuevo que va a pasar mañana es que nos va a acompañar el grupo de quinto grado. Grupo de quinto grado que yo tengo antes de nuestras clases, ¿no? Los lunes, miércoles y viernes, tú sabes que tengo un grupo antes, ¿cierto? Ese es mi grupo de quinto grado. Entonces, el día de mañana... Me tendría que dar una clase para quinto y sexto grado. Exactamente. Va a ser la misma clase para todos. Ellos van a acompañarnos en la clase, es decir, van a participar en la clase como si fuéramos un solo salón, ¿no? Van a estar ellos y van a estar seguramente tú y seguramente Nayara si logra conectarse, ¿no? Y pues solamente eso, ¿no? Solamente avisarte para que no pienses raro, ¿no? Que de repente tengamos 6 alumnos más, ¿no? De la nada. El día de mañana nos van a acompañar también los de quinto grado. Y eso sería todo. No sé si tienes alguna pregunta, Valeria.
o algo que no haya Bueno, quedado de la claro. clase no. Entonces, ¿de qué tienes dudas entonces? Pero sé de que atrás en el closet hay algo, no sé, un muñeco, una toalla. Pero entonces, Ah, ¿ahí? No, esa es ropa doblada, nada más, Valeria, ah, tranquilízate. No hay ningún sí. espectro extraño ahí. Así que, bueno, Bueno, está bien. que pase Entonces, feliz tarde, gracias por la clase. Nos vemos mañana. ok, nos vemos mañana entonces, Valeria. Envía la actividad, no te olvides, cualquier cosa por el WhatsApp. Que tengas bonita tarde. Nos vemos. Igualmente. Chao.